¿Cómo te queremos, Moviola? Bueno, más cambios. Empezaría a sonar directamente esta entradilla. Es la entradilla del Expediente Z, que llega antes de lo previsto, que pide paso. Con el gran y único Juanjo Zanoletti. Atención, porque hoy el Expediente vuelve a los superhéroes. Batman retorna. Y dice así. Hoy voy a seguir con el listado de películas de superhéroes estrenadas durante los años 90, la década que asentó las bases del género y quien llevó a los superhéroes al gran público, convirtiendo sus películas en grandes éxitos de taquilla y capaces de codearse con cualquier otro cine comercial. Es cierto que Superman, estrenada en 1978, fue la primera con esas características, pero no hubo una continuidad cinematográfica del género, fue un caso aislado, y se tuvo que esperar hasta el estreno de Batman en 1989 para que el género de superhéroes se asentara con sobriedad entre el gran público. Hoy traigo a Batman Vuelve, estrenada en 1992. Era obvio que después del gran éxito de Batman, Warner comenzara la producción de una segunda película. Sam Hama, el guionista de Batman, ya había puesto en marcha el guión de la siguiente película. Su idea era continuar la historia de Dos Caras, que había comenzado en la primera película y que se había quedado a medias. Sin embargo, Warner indicó que se trataba de un villano no reconocido por el gran público y obligó que se cambiara y que se introdujera al Pingüino, que era tan conocido como el Joker. Barton y Hama también incluyeron a Catwoman, y el guionista continuó la relación de Bruce Wayne con Vicky Vale, quien la interpretaba Kim Basinger, hasta mostrar al final a ambos comprometidos. El guionista hizo que la acción ocurriera en Navidad y que apareciera Robin, y escribió una escena con un asesino vestido de Papá Noel, que dispara con un rifle de asalto, que imagino después se cambió por la escena del payaso que dispara. Tim Burton no quedó contento con el resultado del guión y además indicó que tampoco había quedado contento con la primera película, la que consideró su peor trabajo y que además era aburrida, de modo que abandonó el proyecto y se centró en sus dos siguientes films, Eduardo Manos Tijeras y Pesadilla antes de Navidad. Pero ambos fueron dos fracasos rotundos y probablemente Burton, viendo que su libertad creativa estaba en juego si no tenía un éxito inmediato, regresó nuevamente al proyecto de Batman, pero con algunas condiciones. Asegurarse el control creativo, para no repetir los errores de ritmo de la primera, dejar fuera a Sam Hama y en su lugar contratar al guionista Daniel Water, un escritor que nada tenía que ver con Batman ni con ese género, para que pudiera dar una visión más ajena. A Barton le había gustado mucho el tono oscuro de su película Escuela de Jóvenes Asesinos. Se debía cortar con el primer film, como si nunca hubiera existido, aunque se incluye una escena para explicar por qué Vicky Val ya no sale, y de ese modo no confundir al espectador. Pero todos los personajes son nuevos, los decorados también son distintos y se suprime mucha de la comedia que caracterizaba a la anterior película. Por el contrario, se introduce un nuevo personaje, que no aparece en los cómics, para sustituir el rol que debía interpretar Dos Caras. Que por cierto, en la primera película, Dos Caras, recordar que fue interpretado por el actor negro Billy Dee Williams, quien aparecía en El Imperio Contraataca, y no hubo manifestaciones ni boicot contra Tim Burton por no respetar la raza del personaje, seguramente porque el espectador no conocía el personaje, como bien se aventuró a decir Warner. Aunque distinta suerte tuvo la actriz negra Heather Kidd cuando interpretó a Catwoman. Al espectador no le gustó el color de piel y fue despedida, y si luego sumamos la frase que dijo durante un banquete en la Casa Blanca respecto a la guerra de Vietnam: ustedes están enviando a los mejores de este país a que les maten de un tiro, la actriz tuvo que exiliarse porque en Hollywood no quisieron darle más trabajo, y que curiosamente regresó de su exilio el mismo año del estreno de Batman Vuelve, de la mano de Eddie Murphy, pero esta ya es otra historia que dejaremos para un expediente dedicado a la historia de Catwoman en el cine. El personaje que suplirá el rol de Dos Caras es Max Schreck, nombre que procede del actor que interpretó a Nosferatu y quien interpreta Christopher Walken, que regresó al cine más comercial después de su debacle en La Puerta del Cielo y ser sospechoso de asesinato a mediados de los 80, caso que volvió a abrirse en el siglo XXI. En la nueva Gotham se presenta una ciudad que, al igual que en la anterior película, también es un personaje, pero con predominio de blanco y en fechas navideñas.
Imaginad una puesta en escena gótica donde hay más blanco que negro y con muchas lucecitas de colores y sonidos navideños. En un principio suena a locura, sin embargo, ya había un precedente, el cómic de Batman Los mejores del mundo. El hecho de que el blanco de la nieve se interprete como hedor hace que la ciudad sea más oscura, delirante y extraña. Otros cómics que también influyeron fueron The Cult, El Señor de la Noche, La Broma Asesina, Leyendas del Señor de la Noche, Gotham a Luz de Gas, El Amo del Futuro y Arkham Asylum. La acción siempre ocurre de noche, con una Gotham siempre nevada y casi siempre despoblada. El personaje que más desorientaba a Tim Burton era impuesto por el estudio, el Pingüino, un tipo que en los cómics se pasea con chistera y paraguas, pero que no tiene poderes y ningún rasgo atractivo para el lector, algo que no ocurre con Dos Caras o el Joker. Se le maquilló tomando como modelo el personaje que interpretó Lon Chaney en La Casa del Horror, y tiene un aspecto muy parecido al Dr. Caligari, y se le dio una psicología para que tuviera con Batman la misma relación que hubo con Joker en la primera película. En cierto modo, ambos son huérfanos y los dos crecen jurando venganza, y mantienen entre ellos una lucha moral. Además, al Pingüino se le incluye unas características que ya tenía Eduardo Manos Tijeras y que hace que sea mejor que el personaje de los cómics. Y es que para la clase burguesa que quieren conocer a Eduardo Manos Tijeras o al Pingüino, no lo hacen por solidaridad o amistad, sino que para ellos es una atracción de feria, algo fuera de lo común y que por diversión quieren conocerlos, y que hará que el Pingüino quiera vengarse de toda la clase burguesa. Tantos matices hicieron que el guión fuera denso y largo, y Tim Burton contrató al guionista Wesley Strick para que redujera y resumiera el guión. Eliminó diálogos, pero el estudio le pidió que incluyera un plan maestro que ideara el Pingüino, y fue cuando se construyó la trama del secuestro de los niños y el ataque de los pingüinos que llevan misiles en la espalda. Lo peor de toda la película y el tono sobrio que tiene durante todo el metraje se viene abajo con secuencias inverosímiles y rozando el ridículo. Anton Furos, quien diseñó la película de Batman y de quien ya hablamos en un expediente pasado, había muerto y fue sustituido por Bob Welch, que creó una estética más oscura y expresionista, quien ya había hecho la dirección artística de Beetlejuice y Eduardo Manos Tijeras, dándole a la ciudad un toque años 20, con sombras pronunciadas, arquitectura distorsionada e intensidad psicológica, exteriorizando a través de un diseño opulento los traumas psicológicos, e inspirándose en la arquitectura nazi y en la pintura precisionista norteamericana. Se trata de un estilo cubista que se impuso en Estados Unidos en 1920, que combinaba con la estética futurista, inspirada en los ambientes industriales, con predominio de elementos geométricos. Por otra parte, los personajes de Max Sheriff y Catwoman, impuestos por Tim Burton, tienen su fuerza en matices políticos y sociales. Sheriff también ocurre con el resto de villanos y sobre todo con el Joker. Como ya comentamos en un expediente pasado, son casi personalidades tergiversadas de Batman. Si recordáis, Joker y Batman a lo largo de la primera película tienen un comportamiento paralelo, ambos se enamoran de la misma chica, regalan las mismas flores, pero las del Joker estaban marchitas, los dos se nos presentan como locos, que se colocan una máscara y ocultan su verdadera identidad, ambos se mueven empujados por la venganza y Joker crea a Batman y Batman a su vez crea al Joker. Eso mismo le ocurre a Batman con los demás villanos. Mark Sheriff es un millonario como Bruce Wayne. Se relacionan con la misma chica, Selina Kyle. Se meten en problemas con el Pingüino. Los dos son solitarios, uno acompañado de su mayordomo, que es un símil de su padre, y el otro de un hijo. Pero Sheriff, como Joker, tiene una personalidad distorsionada con respecto a Bruce Wayne. Sheriff encarna el capitalismo más agresivo, que se esconde detrás de una sonrisa amiga, mientras que Wayne representa un capitalismo más solidario que se esconde detrás de un rostro serio. La Navidad es una extensión de ese capitalismo agresivo, donde se explota el comercio masivo bajo el engaño de la publicidad, haciendo olvidar al consumidor los verdaderos valores navideños. Muchos estudiosos vieron en esta crítica al capitalismo un ajuste de cuentas de Tim Burton contra la corporación de Walt Disney, en la que había estado trabajando, y que la compañía representaba esa cara alegre y familiar, pero que detrás se esconde la comercialización más agresiva. Catwoman, otro de los personajes incluidos por petición de Burton, se convierte en el más polémico y para muchos una de las razones por la que Batman vuelve no logró la taquilla esperada,
y que significó que reemplazaran a Tim Burton en la tercera parte y que hizo que Michael Keaton se negara a interpretar el personaje si Burton no era el director. Catwoman, como los demás villanos y también Batman, es una mujer atormentada con doble personalidad y que hace de la venganza su existencia. Y del mismo modo que se ha visto las referencias del cine mudo expresionista alemán en El Pingüino y en más series, también lo están en ella, concretamente en el maquillaje de su rostro, que era el habitual en aquel cine para exagerar los estados emocionales. Selina es víctima de una sociedad machista y como profesional no puede crecer a causa del techo de cristal, como se observa cuando contradice a los empresarios reunidos, pero no solo se niegan a escucharla, sino que les hace gracia que una mujer pueda pensar que tiene mejores ideas empresariales que un hombre. Es por ello que toma rasgos felinos. El gato representa la independencia femenina, autonomía de la mujer y la transgresión de normas sociales. Selina, como un gato, es solitaria y autosuficiente y vive bajo sus propias reglas y no las de un hombre, desafiando a una sociedad patriarcal. Bob Kane y Bill Finger escogieron un gato porque consideraban que era lo opuesto a un murciélago. Mientras el segundo representa el miedo y la oscuridad, el gato es todo lo contrario, además de representar la astucia. Algunos estudiosos van más allá y consideran que hay una alegoría contra el sistema patriarcal de Hollywood y la razón de que al final Selina se vea desafiada continuamente por todos los hombres, buenos y malos, héroes y villanos. Ella misma dice, me ha matado Batman, me ha matado Serek y me ha matado el Pingüino, pero todavía me quedan vidas. A todos los pone en el mismo lugar, y todos son hombres, y al final Selina fracasa en su intento de rebelión. Son los personajes masculinos quienes se llevan la gloria, tanto dentro de la historia como fuera de la película. Recordemos que es por Catwoman que se va a decir que la película no funcionó como se esperaba. De nuevo ganó el sistema patriarcal de Hollywood. Porque lo que dio problemas nunca fue el tono oscuro de la película, que mantenía uno similar al del primer film, sino el contenido violento y sexual. Las compañías de marketing se negaron a promocionar la película entre los espectadores más jóvenes. No gustó las connotaciones sadomasoquistas y el traje fetichista de cuero, o tampoco que Batman matara gente. En la primera parte se respetó la regla de que Batman no mataría a nadie. Tampoco gustaron los diálogos subidos de tono, recordemos algunos de ellos. Siempre confundiendo las pistolas con los genitales, justo el coño que buscaba. Me gustaría llenar su vacío. Si eres alcalde tendrás poder, dominarás los medios de comunicación y tendrás todo el sexo que quieras. O por ejemplo esa relación solo sexual y no romántica entre Catwoman y Batman, cuando ella le chupa el rostro o cuando se golpean, que parece más una relación masoquista que una pelea entre héroe y villano. Se golpean cuando están encima del tejado, pero también cuando se están revolcando en el sofá. Asociaciones de padres se quejaron de que McDonald's licenciara juguetes de Batman Vuelve. Aunque el propósito de Tim Burton y la interpretación de Michelle Pfeiffer era crear un personaje con profundidad, el espectador de entonces se quedó en el arquetipo de rubia tonta y sexy. En el apartado musical, Danny Elfman tampoco quiso hacer la música de Batman Vuelve. Se sintió ofendido cuando en la primera parte combinaron su banda sonora con la música que había compuesto Prince. Finalmente aceptó y adaptó muchos de sus temas anteriores y creó uno nuevo para el Pingüino, que es el mejor de toda la banda sonora. Sin embargo, esta película fue la causa de la famosa pelea entre Danny Elfman y Tim Burton y su separación, aunque muchos años después volverían a trabajar de nuevo. Batman Vuelve tuvo un final ambiguo. Víctimas como el Pingüino y Catwoman mueren. El patriarcado y la corrupción política la continuará el hijo de Matt Serek, y Bruce Wayne se queda solo e aislado durante la Navidad, como bien mostró la película, con él sentado a solas en su gran mansión, sin mover un músculo hasta que la batiseñal lo llama. Se mostró una Navidad contraria al arquetipo de Hollywood y un final no tan alegre. Aún así, fue un taquillazo en todo el mundo, una de las más vistas en 1992, pero se quedó lejos de su predecesora, y mucho más lejos de esa Batmanía que se vivió en 1989. Sí, señor, ha sido el gran expediente del gran Zanoletti, expediente Z. Normalmente abrochando el planeta, pero con los cambios introducidos, planetarios, comiqueros, prácticamente en el Ecuador. ¿El folio breve añadido de Ortega? Nada, por añadir un dato que ha mencionado Juanjo, muchas referencias al expresionismo alemán de la peli. Se ha saltado una, que es que el malo se llama Max Schreck, que es el nombre del actor que hacía de Nosferatu. Ajá. Sí, lo ha dicho al final. ¿Lo ha dicho al final? Al principio. Al principio, pues no lo he oído. Vale, por alusiones. Luego se queja Juanjo, efectivamente. Juanjo llama por alusiones, tío. ¿Tu folio, Javi? Yo siempre he pensado que Batman Vuelve está sobrevalorado porque a mí me gusta mucho siempre Batman. Yo recuerdo de niño cuando vi Batman Vuelve que dije, o sea, me tiene que gustar, pero hay algo que no
Y yo creo que eso, porque intentaron hacer una cosa diferente, porque no querían como hacerlo como demasiado comercial, lo convirtieron porque es bastante oscura. Y a mí no me encajaba mucho. Yo creo que ahí hicieron un poco patinazo, aunque muchos lo consideran mejor incluso que la primera de Batman de Tim Burton. Vale, pues dicho queda.